Buenos días, bienvenidas a Convertidas por su palabra. Una vez más, es un gran gusto saludarles esta mañana. Y bueno, pues hoy tenemos el privilegio de que nuestra querida Cari Álvarez desde Chiapas nos esté dando el mensaje del día de hoy, el Salmo 79. Hemos orado al Señor, hemos pedido su guía, que use la vida de nuestra querida Cari Álvarez y que de la manera que ha hablado a su vida la palabra, la cual pues sabemos, ¿verdad? Que es como esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que así lo sea para con nosotras el mensaje de hoy. Bienvenidas, gracias Mikari por estar acá, bienvenida. Hola, buenos días a todas hermanas. Dios las bendiga. Sí, en esta ocasión, pues me tocó compartirles el Salmo, bueno, el estudio del Salmo 79. Y bueno, antes de que yo les comparta la información y ahora sí que el estudio, eh, les quería comentar así a modo general y grosso modo de qué trata, abuelo de pájaro, decía una maestra de mi universidad, de qué trata este Salmo 79. Este Salmo 79, aunque es un salmo no muy largo, es corto, relativamente corto, eh, trata sobre un evento realmente traumático en la vida de Israel, un evento muy difícil para la vida de Jerusalén, la ciudad. Eh, y pues yo quería hacerles una comparación, no sé si a ustedes les ha pasado cuando tenemos algo muy preciado en nuestras manos y nos han dado el regalo, ¿no? Nos han dado ese regalo. Dios nos da el regalo de algo muy preciado en nuestras manos y Dios nos dice, cuídalo. O sea, en el caso de nosotros, nuestra salvación sería nuestra salvación y la salvación de nuestros hijos. Eso es algo preciado que tenemos que cuidar y que cuando Dios nos lo da, pues como su palabra dice, no es un regalo y nadie te lo quita, Dios no lo quita, pero nosotros podemos perderlo como cualquier otro regalo. En esta ocasión, Jerusalén, si ustedes recuerdan la palabra de Dios, la historia de Jerusalén, la historia de Israel, ustedes sabrán cómo Israel, cuánto le costó para agarrar y tener la tierra que Dios le había dado en heredad a Israel. Creo que muchos ya hemos leído esa asombrosa batalla, esa asombrosa gloria del Señor, que Él con brazo fuerte saca al pueblo de Israel cuando está cautivo en Egipto. Cuánto Dios mostró su amor al salvar a su pueblo y pues los liberta y con grandes hazañas y con grandes increíbles cosas que hizo el Señor, ¿no? Lo más grande que hasta ahora sabemos es que entre muchas cosas que Jehová Dios ha hecho en la historia de la humanidad es que partió el mar en dos para poder liberar al pueblo de Israel y llevarlo a su heredad que Dios ya había establecido, esa tierra que él había bendecido con su palabra, esa tierra, esa porción, esa heredad era para el pueblo de Israel. Dios ya lo había propuesto, Dios ya lo había establecido, así iba a ser. Y bueno, aquí nos cuenta, ¿no? Cómo Dios le dio a su pueblo la victoria sobre Egipto. Un salmo que lo cuenta es el Salmo 77 y los ayudó a marchar a través del desierto y luego a conquistar a Canaán. Maravillosamente, que también ya lo hemos leído esas hazañas, ¿no? Y que lo narra el Salmo 78. Otro de los regalos que también lo veo yo así, que Dios dio al pueblo de Israel, fue también al rey David, porque el rey David, ese hombre, ¿no? Que tenía tantos errores, del que también ya hemos hablado, que tenía tantos defectos, pero sin embargo era el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pues este rey derrotó a sus enemigos y aparte de eso expandió el reino de Israel, lo cual pues era fantástico para todos los israelitas, ¿no? Para todo el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasa en este Salmo 79? En este
Salmo 79 hay un contraste grande, ¿no? Después de que Jerusalén había prosperado, primero con el rey David, después con Salomón, que fueron tiempos de auge, tiempos de gloria, tiempos de paz, de seguridad, en los que David había tenido sabiduría, en los que Salomón había pedido sabiduría antes que riquezas. Tenía ahora la situación de Israel se encuentra totalmente distinta. La situación de Israel en este Salmo 79 nos cuenta que Israel estaba del otro lado de la situación que hacía años atrás estaba en su auge, pues ahora estaba en decadencia, ¿no? Israel había pecado, Israel había desobedecido al Señor y por causa de su mismo pecado es que venía el juicio de Dios a la tierra de Israel. Es por el mismo pecado es que Israel tuvo que eh, sufrir este juicio muy doloroso, traumático para todos en ese momento. Y bueno, uno de los que lo vivió fue Asaf, ¿no? Que es lo que vamos ahorita a ver de qué trata este Salmo 79. Dice, el Salmo 79 se titula Lamento por la destrucción de Jerusalén y claramente fue escrito después de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos babilónicos. Este salmo fue escrito por el levita Asaf, que era el encargado de la adoración. Para su mejor análisis, el estudio lo ha dividido en 4 partes que eh, tiene que ver con 4 roles que Asaf toma en este lamento, en este salmo, ¿no? Estos 4 roles diferentes están así. Del versículo 1 al 4 se ve a un Asaf doliente, que es cuando él contempla el juicio de Dios en Israel, en Jerusalén. La segunda parte, el segundo rol de Asaf es del versículo 5 al versículo 8 y es el Asaf que sufre, que siente la ira de Dios. En el tercer momento o en el tercer rol que Asaf escribe, se le llama el Asaf del intercesor. Es cuando suplica la ayuda de Dios. Es del versículo 9 al versículo 11. Y el último rol que se le da a Asaf es el Asaf, el adorador, el que promete alabar a Dios siempre, sean las circunstancias que sean. Eh, Obviamente podemos ver un cambio, ¿no? Desde el primer rol al cuarto rol de Asaf el doliente, el que sufre, a Asaf el que ya acepta, ese Asaf que ya descargó en el Señor todo su dolor y ahora tiene la fuerza necesaria para pedir ayuda, ¿no? Esa poca de fuerza que le queda a Asaf es el que le permite interceder por Jerusalén, interceder por los cautivos, interceder por los cautivos que quedan, los pocos que quedaron en Jerusalén, y finalmente la fuerza necesaria para adorar al Señor de nuevo y decirle, prometerle un voto de agradecimiento al Señor, porque él recupera su confianza en el Señor, pese a la tensión y la tristeza y la destrucción que está pasando Jerusalén en ese momento. Sin más, voy a proceder a leer el Salmo 79 y dice así: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob
y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notorio en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Gloria a Dios. Sí. Pues bueno, aquí en los primeros versículos dice, Babilonia fue la nación líder en la conquista de Judá, pero las naciones vecinas se refiere a Amón, Moab y Edom, se alegraron al ver a los judíos derrotados. Dice aquí, la tierra era la herencia de Dios y la compartió con el pueblo de Israel, que era su herencia. Aquí donde dice los primeros 4 versículos, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Sabemos que el único ejército que destruyó a Babilón, que destruyó a Jerusalén fue el ejército babilónico. Tenían por rey al rey Nabucodonosor. Como ustedes saben, este rey Nabucodonosor era un rey pagano y él, pues era un ejército muy grande, cuenta la historia. Y este rey tenía a su orden muchos príncipes y muchos soldados que precisamente habían sido conquistados anteriormente y esos soldados eran de muchas naciones porque ya estaban conquistados por este ejército babilónico. Por eso, cuando aquí dice, vinieron las naciones a tu heredad, se refiere a eso. O sea, que venía mucha gente de muchas naciones, pero todas habían sido conquistados por Nabucodonosor. Esta gente estaba al mando de Nabucodonosor, el rey pagano. Eh, en, esta, en este versículo muestra a un Asaf que está horrorizado por lo que está pasando, porque no es para nada fácil ver, ¿verdad?, destruir. Nadie quiere imaginarse, por ejemplo, que nuestra ciudad en la que vivimos estuviera siendo destruida por extranjeros, por gente que no conocemos, por gente, ahora sí que gente desconocida. Para ellos era gente extranjera. Entonces aquí está Asaf y él llama a la tierra, le llama heredad. O sea, Asaf le llama a su tierra la heredad que tú nos has dado, porque sabemos que Jehová en tiempo atrás, él les había heredado esa tierra, ¿no? Y dice aquí, han profanado tu santo templo. Es decir, que la tierra o sea, su templo era santo. Sabemos que el templo del Señor es santo. Entonces, de ser santo pasó a ser deshonrado, pisoteado, deshonrado, profanado. Y dice, redujeron a Jerusalén a escombros, o sea, no llegaron nada más a llevarse a la gente, ellos vinieron a matar, a destruir, a robar, como el enemigo que es, ¿no? A eso vinieron. Aquí nos menciona que el templo era santo, pero ahora se encontraba deshonrado. Eh, había habido en Jerusalén, por este castigo, este juicio del Señor, hambre, había guerra, muerte y finalmente iba a haber exilio. Dice aquí, la tierra era la herencia de Dios. Si alguien me puede ayudar a leer Éxodo 15:17.
Éxodo 15:17 y también em, Deuteronomio 4:20. No sé si alguien quiere ayudarme a leer. Sí, Cari, lo estoy buscando. Ujú. Gracias, Pati. Cari de Manzanillo, abre tu micro si ya lo tienes. Y Pati, Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, ¿qué capítulo? Deuteronomio 4:20. Éxodo 15:17, Ah, así es. Gracias, Cari. me dice, tú los inducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Amén. Amén, sí. Y Deuteronomio 4:20. Amén, Deuteronomio 4:20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amén. Amén. Sí, ahí claramente podemos ver entre muchos otros versículos donde Dios preparó de antemano esta tierra. Con sus propias manos, dice la palabra, que Dios había bendecido, Dios había preparado la tierra en la cual estaba su pueblo, pero pues ahora esa tierra había sido profanada. Dice, podían vivir en la tierra y disfrutar de sus bendiciones mientras obedecieran el pacto. Si alguien me puede leer Levítico 26. Levítico 26, pero aquí no dice el versículo. Entonces olviden Levítico 26 y Deuteronomio 28:30. Perdón, Deuteronomio 28:30. 28:30, ¿Sí? dice Deuteronomio, ay, estoy 22, perdón. 28:30. Dice, te desposarás como mujer y otro varón dominará con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Así es. Y dice aquí, pero la rebelión repetida solo les traería una disciplina dolorosa, incluida la expulsión de la tierra. Yo puse aquí un versículo donde Jeremías también lo narra así, Jeremías 2, si alguien lo tiene, Jeremías 2, versículos 7, 11, 13 y 19. Jeremías 2, 7. Yo te lo leo. Jeremías 2, verso 7. Y Sí. os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y te contaminaste mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Y verso Ajá, 11. 11, ajá. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ajá, el 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y la 19, Luz, por favor, gracias. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sí, gracias, Luz. Pues como podemos ver ahí, la rebelión
que había hecho Israel había sido una rebelión repetida y esta rebelión les traería una disciplina, que eso pues creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que Dios es muy fiel, Dios es leal y Él solo pide nuestro corazón, solo pide que nos humillamos delante de Él, que no adulteremos, ¿verdad? Con irnos a otros dioses. Claro que los dioses de antes son diferentes a los de ahora, pero es lo mismo porque ir tras dioses ajenos sería como ir en contra de aquel versículo que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, pero cuando nosotros, y nos ha pasado y me ha pasado a mí, que en vez de poner mi confianza en el Señor, pongo mi confianza en el Internet, en los videos y en perder mi tiempo, entonces es ahí cuando no le estoy dando yo mi corazón al Señor, sino que estoy contaminándome con esas ideologías, con esas corrientes que solamente son vanidad. Y el Señor claramente nos ha dicho que no nos contaminemos. E Israel está aquí en una heredad que había sido santa por Dios, preparada por sus manos, pero Israel no supo cuidar esa tierra y dejó con sus idolatrías contaminar la tierra. Por eso les trajo una disciplina dolorosa, incluida la expulsión de la tierra. Y eso lo podemos ver en Levítico 26, 33, 39, si alguien lo puede leer, por favor. Levítico 26, 36 a 39. ¿Lo tiene alguien o lo puedo Sí, buscar yo? Teresita. ¿26 qué? Perdón. 20, a ver, permítame. Levítico, chispas, lo perdí. Levítico 26 del 36 al 6, 39 era. del 33 al 39. Levítico 26 Dice, del a 33. vosotros, ajá, a vosotros os esparciré entre las naciones y os perseguiré con la espada desenvainada. Vuestra tierra será un yermo y vuestras ciudades una ruina. Entonces pagará la tierra sus sábados durante todos los días en que esté desolada, mientras vosotros estéis en el país de vuestros enemigos. Entonces sí que descansará la tierra y pagará sus sábados. Durante todo el tiempo de la desolación descansará, por lo que no pudo descansar en vuestros sábados cuando habitabais en ella. ¿Hasta el 36? Hasta el ¿Sí? 39. A los que quedaren de vosotros les infundiré pánico en sus corazones, en el país de sus enemigos. El susurro de una hoja caída los ahuyentará. Huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie les persiga. Se atropellarán unos a otros como quien huye de la espada, aunque nadie los persiga. No podréis manteneros delante de vuestros enemigos. Pereceréis entre las naciones y os tragará la tierra de vuestros enemigos. Y quienes sobrevivan de entre vosotros se pudrirán en las tierras de vuestros enemigos a causa de sus iniquidades. Se pudrirán por las iniquidades de sus padres unidas a las suyas. Amén. Sí. Dice, serían derrotadas ante sus enemigos. Bueno, lamentablemente eso fue lo que había pasado, ¿no? El rey Nabucodonosor había entrado despiadadamente. Ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando, un paréntesis, cuando Dios le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive y muchos decimos, ay, pero este Jonás qué cobarde. O sea, ¿cómo no fue a predicar? ¿Cómo se huyó? Pero déjenme contarles que realmente hablar de Babilonia, hermanos, era hablar de una tierra sanguinaria, una tierra horripilante que desollaba a sus conquistados, era hablar, o sea, de lo más detestable que pudiera haber en la tierra. Yo comprendo, no lo comprendía, pero ahora comprendo a Jonás. ¿Por qué huyó? Porque no era fácil. Este pueblo era
era un pueblo malo, era un pueblo muy malvado. Y sí, o sea, ellos entraron a Jerusalén y ya no quiero imaginarme todas las cosas que hicieron. Bueno, aquí mismo en la palabra nos dice, ¿no? Que redujeron a Jerusalén a escombros. Eso era lo que hacía Nabucodonosor. Claro que tendría su recompensa Nabucodonosor, claro que sí, pero Israel tenía que pagar sus consecuencias de haber alejadose de su Dios, de haber preferido ir en pos, dice ahí, Dios me llama la atención cuando Dios le, en una parte de Jeremías, Dios le llama la Judá la rebelde. Ah, pero mira la Judá la rebelde, o sea, no conforme Israel la rebelde, que también Judá no se queda atrás, algo así. O sea, Dios, su corazón como padre, ¿no? Como nosotros, comparándolo con nosotros como padre, ¿cómo nos sentiríamos, no? Cuando nuestros hijos nos hablan de una manera muy deshonesta, ¿no? Cuando nosotros hemos amadoslos, cuando nosotros le hemos dado la vida, perdón, que me da por llorar, pero creo que Dios es lo mismo, ¿no? Cuando, ¿cómo habrá sentido su corazón que Dios con amor los plantó, Dios con amor los salvó, los libró y pues Judá le dio, el pueblo de Judá le dio la espalda al Señor, el pueblo de Judá, le fue infiel, ¿no? Le fue infiel y por esa razón muchos hermanos dicen, me acuerdo que muchos hermanos dicen, es que si tú te separas de Dios, te vas a sentir que Dios te ha olvidado. Y es verdad, Él no se olvida de nosotros, Él no es el que se aleja de nosotros. Somos nosotros los que realmente nos alejamos. Cuando un día pasa y no venimos a su presencia, eso es lo que pasa. Empezamos a sentir que el Señor nos ha olvidado, que el Señor ya no no nos ha dejado, ¿no? Como si fuéramos un trapo ahí tirados. Pero no es eso, es nuestro pecado el que nos hace sentir como trapos de inmundicia. Y exactamente eso es lo que estaba pasando con Israel. Israel estaba pensando, como dice aquí Asaf, ¿hasta cuándo, Señor? Para siempre se da tu ira, Señor. O sea, él se preguntaba como un niño, ¿hasta cuándo, Padre? Nos harás olvidado. Creo que Carlita en el Salmo 77, ella decía eso, ¿no? Precisamente que, este, que pensamos, damos por hecho que el Señor ya nos olvidó, pero no, el Señor no se olvida. De hecho, tanto no se olvida que por eso todavía los tiene aquí y los está permitiendo esta disciplina, porque si no fuera por esa disciplina, ellos no van a reconocer, porque el ser humano, nosotros somos seres malos, no sabemos hacer lo bueno, siempre andamos haciendo lo malo. Si Dios fuera malo, un padre malo, es como nosotros. Mi hijo siempre dice, mamá, ¿por qué siempre me regañas a mí? ¿Por qué no, así lo tratan hasta el de allá? No, pero es que tú eres mi hijo. ¿Cómo voy a tratar? Al de allá no me interesa, o sea, sí me interesa, pero no tanto como tú, porque tú eres mi hijo. Y me interesa que tengas una corrección para que endereces tu camino. Si yo no te doy esta corrección, tú no vas ni por aquí enterado que estás mal en tu camino. Para ti que vas en un camino de vida, pero el final es un camino de muerte. Y entonces tienes que pasar esto para que tú agarres el camino y vuelvas al camino. Entonces, aquí cruelmente el ejército babilónico se lleva cautivo a Israel, a Babilonia, y algunos quedan, y entre estos queda Asaf. Y aquí dice, sus ciudades serían destruidas e Israel sería reprochada por sus vecinos. Y Asaf identificó, bueno, aquí otra cosa que me parece muy triste, es que aquí dice que aparte de que se habían llevado cautivo a Israel, a Babilonia, algo que era una desgracia, era lo más vil que le pudiera pasar al pueblo de Israel, era que de todos los cadáveres que habían quedado en Israel, hubieron los que quedaron cautivos en Babilonia, hubieron los que quedaron esparcidos en Jerusalén, los pocos, y aparte hubieron una gran cantidad de cadáveres, los que mataron a diestra y a siniestra.
y esos cadáveres quedaron tirados, ni siquiera les dio el rey el honor de ser enterrados. O sea, no, quedaron desperdigados como alimento para los pájaros, como alimento para las bestias, lo cual era una vergüenza para el pueblo de Israel. Y si lo llevamos a nuestra familia, eso es lo que lo que pudiera pasar si nosotros no nos despojamos de nuestro pecado, si nosotros no limpiamos nuestro corazón a tiempo. Esto es lo que puede pasar. ¿Dónde van a quedar nuestros hijos? Desperdigados por donde quiera. ¿Dónde voy a quedar? ¿Dónde quedarían mis hijos si yo me descarrío y ando con uno y con otro, adulterando por aquí y por allá? Eso pasaría, ¿no? Mi descendencia quedaría desperdigada como palimento. Ya no, entonces, ¿dónde quedarían mis generaciones? Esa promesa que Dios hará, dice en Éxodo 23, ¿no? Donde habla sobre los mandamientos, donde dice que el Señor es celoso hasta la cuarta generación, pero hace misericordia a millares. ¿Dónde quedarían esos mis millares, no? Entonces, eso es lo que podría pasar también en nuestros hogares si nosotros no volvemos nuestro corazón a Dios a tiempo. Israel tuvo tiempo para volver su corazón porque lo ha dicho, las escrituras lo dicen. Miren, aquí yo encontré que este hecho está narrado en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, en Jeremías y en otra parte de Jeremías. O sea, ahí narra que el Señor avisó con tiempo lo que venía. Les habló a través de Jeremías. Pero ¿qué es lo que hicieron estos reyes o estos príncipes y estos sacerdotes? No les hicieron caso a Jeremías. Por eso ahorita me acuerdo de aquel versículo de Jesús, ¿no? Que decía, ay, Israel, Israel, tú que matas a tus profetas, yo cuántas veces quise guardarlos, cuántas veces quise protegerte como una gallina a sus pollitos, pero tú no quisiste, pero tú mataste o sea, ¿qué querías? Hay veces que decimos, a mí me ha pasado que a veces quisiera yo que el Señor aquí me bajara, ¿no? Bajara así como ascendió al cielo y descendiera al cielo solo para mí y me dijera, mira, hijita, aquí está pues, esto van a hacer, pero no es así. O sea, Dios es tan maravilloso que Él nos habla de muchas maneras, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que tener, como decimos siempre, ese corazón dispuesto, ese corazón a reconocer que necesitamos ayuda y que estamos siguiendo por un mal camino y ya la metimos, ya la regamos, nuestras cuatro patotas, pero tenemos que, o sea, no es un sentimiento que yo diga, es que cuando me nazca voy a buscar al Señor. No, si ya sabes que estás mal, aunque no lo sientas, ve y hazlo, que ya ahí el Señor te va a aflojar tu corazón. Hazlo porque ahí el Señor te va a quitar este corazón de piedra y va a poner el corazón de carne que necesitamos para seguir continuando, para seguir soportando en el camino del Señor. Pero esto desafortunadamente Israel no lo hizo, no lo hizo, no lo vio, ni siquiera lo pudo ver cuando ellos ya lo tenían encima el enemigo. El rey que en ese tiempo, el rey que estaba, creo que era Ezequías, ¿no? Que estaba en ese momento del cautiverio de Israel, ni siquiera lo vio venir, aunque lo sabía, porque sí lo sabía. Jeremías se lo dijo, pero él no le quiso creer, al contrario, lo golpeó. Entonces, ¿con qué cara podía él ya clamar en este momento, ya estando la situación ahí? Desafortunadamente, su fin fue terrible para él y para sus hijos. Tristemente que sus hijos, pues tal vez ni ellos habían reinado, pero su padre, él tenía la solución en sus manos y no lo pudo hacer, más bien no lo quiso él hacer, ¿no? Ahora dice aquí, hay una observación que hace este estudio donde dice, Asaf identificó al Señor con la situación, su herencia, su santo templo, sus siervos, su nombre. Habla de su nombre. Aquí cuántas veces nosotros, ¿verdad? Nos pasa como Asaf,
cuando decimos, Señor, por tu nombre, sálvanos, ¿no? O a veces tenemos vergüenza de lo que van a decir nuestros vecinos y queremos hacer una oración a Dios diciéndole, ay Dios, pero es que yo a mi vecina yo le he dicho que tú haces prodigios y haces y sanas y libertas y dejas en libertad a los cautivos. Y ahora, ¿qué voy a hacer, Señor? Si yo le he dicho todo eso a mi vecino, ¿con qué cara ahora están viendo que yo estoy padeciendo eso? Y nos avergüenza. Y después queremos cambiar la situación en una oración diciéndole por tu nombre, Señor, por tu nombre, Padre, ayúdame. Sí, es por su nombre, pero también yo pensaba, ay no, pero, o sea, es como que si Dios nos dijera, sí, es por mi nombre el que está ahí, pero yo puedo salvarme yo solo, o sea, no necesito de nadie, no necesito ni de ti, ni de nadie para que mi nombre sea resaltado, yo soy soberano. O sea, las pruebas están, solo ve, mira por la ventana y verás que ahí estoy yo. Yo lo creé todo. Es imposible que un ser humano diga que no existe Dios, aunque existen los ateos, pero en el fondo de sus corazones saben que hay un Dios poderoso, porque la Biblia lo dice. O sea, nadie puede decir que no hay un Dios, sí lo hay, pero que no lo quieres ver, esa es otra cosa, no lo quieres aceptar porque te confronta, eso es otra cosa, pero de que sabes que hay un Dios, lo hay un Dios, porque ningún ser humano puede crear lo increable, ningún ser humano puede dar vida como Dios lo hace. Entonces, sí, claro que a Dios le preocupa su nombre, pero no le preocupa tanto como tu salvación, no le preocupa tanto como el que tú no endereces tu camino. A él le importa más que tú endereces tu camino, a que van a decir las naciones, que van a decir Amón, Moab y Edom. Pues es que la vergüenza es tuya, no mía, porque tú te metiste en eso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si yo no te dije que fueras por ahí? Yo te dije claramente es por aquí y todavía te avisé y todavía casi que hasta el Señor nos ruega, mírame y ámame, pero no por mí, sino por ti, porque tú eres el que vas a sufrir, no yo soy Dios, yo soy soberano. O sea, aquí el que sufre eres tú y yo lo que quiero es para ti el bienestar. Entonces, aquí vemos cómo Asaf, él reconoce su nombre del Señor. Ora, sí que bueno que ora, ¿no? Que se acordó que es por el nombre del Señor. Pero bueno, ya la situación ya estaba ahí. Ahora vamos a ver el segundo rol de Asaf, que es el Asaf que sufre la ira de Dios en Israel. Este Asaf, yo me imagino por como él lo cuenta, él está en Jerusalén, fue de los pocos que quedaron desperdigados en Jerusalén en medio de los cadáveres, ¿no? Él, él se pone a sí mismo el dolor que han de sentir los cautivos que fueron llevados y arrastrados de su tierra, que fueron desgajados de su tierra y los llevaron cautivos a un lugar donde no era su tierra. Se los llevaron. Y aparte, Asaf tenía el dolor de mirar cómo los vecinos se burlaban, eran afrenta de ellos, escarnecedores eran ellos de la poca carne que quedaba en Jerusalén, ¿no? Él estaba sintiendo esa ira del Señor y vamos a verlo desde el versículo 5 al versículo 8. 1. Y dice ahí la pregunta, ¿por cuánto tiempo se encuentra a menudo en las escrituras? Bueno, el versículo 5 dice aquí, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Aquí hasta no hace la pregunta ¿por qué? Sino hasta cuándo durará, lo cual quiere decir que Asaf era de entre lo de los muchos o pocos que estaba consciente de que sí eran pecadores, de que sí estaban pagando sus consecuencias, porque entonces le hubiera preguntado, ¿por qué, Señor, nos traes esto a nuestra vida? Pero él no pregunta el porqué de su sufrimiento, él dice hasta cuándo, asimilando que ya lo sabe, en el fondo de su corazón, Asaf, en representación de toda Jerusalén, sabe que esta consecuencia llegaría y sabe
que el Señor ya trajo este juicio. Ahora el problema es ¿hasta cuándo? Pues, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Las que hemos leído la historia, sabemos que fueron 70 años terribles, 70 años que, bueno, imagínense si nosotros en una pruebita de, no lo sé, en una pruebita de 2, 3 días, una enfermedad, a veces una simple gripa, nos chaporrea nuestro propio pecado, nos azota, nos zarandea como quiere. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, que se debiéramos de reaccionar de diferente manera con fe, pero hay veces que no, una simple gripa a veces nos pone a mí. Yo acabo de pasar por una gripe y yo estaba temblando y decía, yo, ay, me voy a morir, Señor Padre. ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque sabemos que estamos mal, sabemos que algo estamos haciendo mal y no hemos venido, no lo hemos considerado, no hemos querido doblar nuestras rodillas y descargar en el Señor como Él nos está diciendo. Sabemos que hay cargas, sabemos que estamos cansadas, sabemos que estamos en ajetreos, sabemos que muchas de aquí son esforzadas y valientes y trabajan, pero si no te das 5 minutos para que vengas a descargar en el Señor, entonces tu pecado te va a acusar, tu pecado te va a hacer que estés débil y frágil, tambaleante. Y eso es lo que Dios precisamente no quiere. Por eso Él nos llama y nos dice, ven, 5 minutos, ¿no puedes 5 minutos? No te estoy pidiendo 70 años, te estoy pidiendo 5 minutos para que te sientas bien tú, no yo, porque yo soy la fuente de agua viva. Entonces, el problema es que nosotros damos la espalda. Yo en Jeremías leí y me puse a llorar porque ahí decía el Señor, estaba a mi padre tan triste y enojado a la vez con la rebelde Judá y la rebelde Israel, que él decía, te has postrado delante de esos dioses y a mí ¿cómo se le llama? O sea, que le da uno la espalda, el trasero al Señor, por no decir así, perdón, Señor. No, no hagamos eso porque no le estamos haciendo daño al Señor, nos los hacemos a nosotras mismas. Nosotros somos las que necesitamos esa agua de vida al Señor. Entonces, aquí, aquí Asaf dice, se encuentra, bueno, esta pregunta, ¿por cuánto tiempo? Siempre también nosotros nos lo hacemos y podemos verlo en el Salmo 6.3, si alguien lo tiene, el Salmo 6.3, que es uno de entre muchos salmos donde se ve esta pregunta, ¿por cuánto tiempo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Lo que ya habíamos platicado antes, ¿no? Salmo 6, versículo 3. Salmo 6, versículo 3. Dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Amén. Sí, sí, y tú, Jehová, mi alma está muy turbada. ¿Cuánto nos ha pasado, no? Que nuestra alma está bien turbada y a veces queremos desmayar. Dice aquí, Dios es totalmente autosuficiente y no necesita nada. Eso ya lo sabemos. Pero Él es celoso sobre su tierra y su gente, como todo padre, ¿verdad? Bueno, las que tenemos un esposo en casa sabemos que son celosos de sus hijos y de su esposa, ¿no? Y lo mismo pasa con Dios y lo mismo pasa con un padre a sus hijos. Dice aquí, vea Éxodo 25, si alguien lo tiene, Éxodo 25 y Ezequiel 39:25. Éxodo 25 para ver que Él es celoso sobre su tierra y su gente. Amén. Yo lo tengo, Éxodo. Ujú. Dice, no te postrarás
ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Amén, exactamente. Y vamos a ver que Dios también es celoso de su nombre. Ezequiel 39:25. Ezequiel 39:25. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Ahí está. Ahí vemos cómo Dios es celoso de su propio nombre, porque Él es santo. Por su nombre, Él se dio a sí mismo esa tierra, esa heredad, esa gente. Dice aquí, su tierra y su herencia. Zacarías 1:14, yo lo tengo acá. Zacarías, a ver, 1:14. Dice, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Dice, Asaf no niega que él y la gente merecen ser disciplinados, pero si los judíos son culpables, cuanto más culpables son las naciones paganas que han atacado a los judíos. Le pidió a Dios que derramara su ira sobre los invasores debido a lo que hicieron con la tierra, la ciudad y el templo. Sí, aquí Asaf reconoce, ¿no? Como les digo, él reconoce que sí son culpables, que tienen su responsabilidad, eh, que son culpables de lo que está pasando, pero también Asaf le ora al Señor, le pide al Señor que así como ellos también han sido, le pidió a Dios que derramara su ira, han sido atacados con la ira del Señor, que también esta misma ira sea sobre los invasores, porque los invasores son gente, un pueblo que no conoce de Dios, que no clama a Dios, que no recurre a Dios, pero bueno, de ellos se puede esperar porque no conocen a Dios. El problema es que nosotros sí conocemos a Dios y ese es el problema. Es como, yo me acuerdo que yo decía cuando estaba en la preparatoria, ay no, pero este maestro malvado, ¿no? Que va a hacer un examen y no hemos visto este tema. Mentira, sí habíamos visto el tema, solo que yo no lo había estudiado. Y ningún maestro te va a hacer un examen que tú no conozcas, que no hayas visto el tema. Entonces lo mismo pasa, ¿no? Aquí, o sea, Dios, ¿ustedes creen que Dios, yo me pregunto, Señor, que acaso tú no quieres, no quisieras matar a toda esa gente que cómo habla de ti, que cómo te ha insultado porque dice que no existes? Ya lo hizo una vez en Nínive. Él iba a un juicio también contra Nínive. Pero, diría mi hijito Santiago, pero, no podía él simplemente matarlos y acabarlos y ya. ¿Qué Dios justo sería si él es justo? Si él es un Dios misericordioso. Claro que nosotros a veces queremos ver acabados a nuestros enemigos. Claro que a veces quisiéramos, yo a veces, fíjense, aquí entre nos y lo vas a ver todo el mundo, ¿no? A veces yo veo a gente que es más feliz que yo y yo digo, ¿por qué, Señor? Porque esa gente se ve que es bien feliz y yo que te amo, yo que te sirvo, yo que estoy todos los días acá, yo que a veces intento obedecerte, pero no puedo, pero trato de intentarlo. ¿Por qué, Señor? Porque a veces estoy tan triste, a veces no tengo consuelo y tú eres mi consuelo. Ay, no, Señor. Y a veces hasta escucho las risas de esa gente que es feliz y yo, no, pero qué feliz, diría yo, ay, pero qué divino, que está feliz, qué bueno, ay, sí.
pero uno no de egoísta, uno de no sé, de falto de cordura, de falto de madurez, ¿no? Porque tú no eres feliz porque no has venido al Señor siempre, porque sabes a dónde está tu fuente de vida, pero no quieres venir. Y esa gente, claro, es feliz porque pone su felicidad en lo material y lo tiene, pero pues entiende, porque ellos no conocen de Dios. Cuando conozcan al Señor, entonces ellos también vendrán. Dios no puede, claro que quisiera matar a nuestros enemigos, pero ellos no conocen la palabra del Señor. Él es misericordioso, Él es compasivo, entonces tiene que dar oportunidades a que lo conozcan también a ese pueblo. Bueno, entonces aquí dice, a medida que el reino de Judá declinó, sus reyes y líderes se volvieron cada vez menos devotos al Señor. Había unos pocos reyes piadosos como Asa, Josías, Joás y Ezequías, pero las alianzas extranjeras, la idolatría y la incredulidad se combinaron para debilitar el reino y madurarlo para el juicio. Los pecados de los padres se acumularon hasta que Dios no pudo contener más su ira. Y esto es muy doloroso y antesito de que yo estuviera aquí con ustedes, yo volví a releer esto y el Señor me movió mucho el tapete, diríamos, ¿no? Con esto de que los pecados de los padres se acumulan hasta que Dios no puede contener su ira. Y yo lloraba y le decía, Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto, Padre? Si yo tengo que dar tu palabra, pero, pero yo estoy aquí, o sea, el Señor no me dejó pasar así nada más. Yo tuve que también ser reprendida por el Señor. Y esto lo vemos en Génesis 15:16. Si alguien lo quiere leer, por favor. Génesis 15:16. Y luego dice, somos culpables ante Dios solo por nuestros propios pecados, sí, pero también podemos sufrir por los pecados de nuestros antepasados. Y eso lo sabemos, lo sabemos. Hay un dicho en el mundo que dice que si tu padre y tu madre son pobres o si tú naciste pobre, tienes la posibilidad de no morir pobre. O sea, quiere decir, lo estoy comparando más o menos como porque aquí hay un versículo donde dice, ¿no? Que los padres no morirán por los pecados de los hijos, ni los hijos por el pecado de los padres. Y sí, tiene razón, o sea, cada quien va a dar cuenta de nuestros propios pecados delante del Señor, pero también podemos, sí, arrastrar algún pecado de nuestro Padre. Y además Dios nos dio la inteligencia y la sabiduría y ahora su Espíritu Santo para poder saber que si mi padre cometió ese pecado, ¿por qué lo voy a hacer yo? Precisamente es mi padre para que yo vea por experiencia lo que le está pasando y no venga yo a cometer los mismos errores de mis padres. Entonces, no podemos zafarnos de nuestras consecuencias, no podemos zafarnos de nuestra culpa, porque aquí claramente lo dice, ¿no? O sea, sí, cada quien va a pagar por sus pecados, pero sí también nuestros papás, sabemos que nuestros papás nos han inculcado ciertas cosas a nosotros, que nosotros debemos de terminar con esas cosas, echarlas, sacarlas y terminar con esas cosas, ¿no? Aquí yo me acuerdo que mi hijo, en una de sus enojos, tal vez decía, pero es que ustedes quieren que yo me vaya a tomar, ¿verdad? A tomar alcohol. Y yo le comentaba a mi hijito, ¿no? Mi papá biológico, mi papá Pedro, mi papito, él mucho tiempo fue alcohólico y pudiera haber sido alcohólico hasta la fecha, pero Dios lo, lo llamó a Cristo y de una manera que no fue tan agradable, pero bueno, ahorita él, gracias a Dios, ya no toma. Pero ¿qué tal que yo hubiera dicho, no, pues yo también voy a tomar? Pero no, o sea, ¿por qué voy a hacer el pecado que hizo mi padre? ¿Por qué lo voy a hacer yo si yo estoy viendo sus consecuencias? Entonces, ahí es donde Dios nos dice, no, no puedes hacerlo tú. Bueno, entonces vamos a pasar, no sé si alguien tenía Génesis 15:16, perdón.
Cari, ¿lo tenías tú, Cari de Manzanillo? ¿Lo puedes leer? Génesis. Sí, claro. Génesis 15, 15, 16 16, ajá. dice, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sí, ahí nos da a entender, ¿no? Que los pecados sí llevan al colmo al Señor. Sí, a veces solemos acumularlo, ¿no? Bueno, aquí nos muestra, vamos a pasar al tercer rol de Asaf, que es el intercesor, suplicando la ayuda de Dios del 9 al 11. Y aquí dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos, perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Su preocupación era por la gloria del nombre de Dios. Asaf se apresuró a confesar sus propios pecados y los pecados de sus contemporáneos, ya que no solo sus antepasados habían desobedecido al Señor, sino los que estaban en este tiempo habían desobedecido también. Cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que está pasando es por nuestra causa, ¿qué es lo más inteligente hacer? Pues confesar nuestros pecados. Es lo que Asaf hizo. Él confesó sus pecados y también el de los que estaban en ese momento viviendo con él. Dice, en los días antiguos la victoria de una nación era una prueba de que sus dioses eran más fuertes que los dioses del enemigo. Así que los babilonios se burlaron de los judíos y preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Uh-huh. Vemos aquí, ya hemos leído que alguien que usó también esta oración donde le dijo al Señor, Padre, por amor a tu nombre, por amor, Señor, a tu nombre, sálvanos. ¿Quién había sido? Moisés. Moisés usó también esta oración, este mismo argumento que usó Asaf cuando le suplicó a Dios que perdonara a su nación, bueno, a la nación de Israel en ese momento. Y lo podemos ver, este ejemplo, en Éxodo 32, 12. Lo buscaré rapidito. Éxodo 32, aquí está, 32. Perdón que me tardo tantito, es que no logro ver muy bien, pero aquí está mi lámpara. 32, 12 y dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete, Señor, de este mal contra tu pueblo. Esta oración que Moisés hizo tiempo atrás en la liberación de Israel era la misma oración que Asaf en este momento estaba utilizando para pedir ayuda al Señor, para pedir su salvación en este momento de tormento, en este momento tan difícil que estaban pasando. Dice, Asaf también estaba preocupado por la justicia de Dios. 2 veces mencionó el derramamiento de sangre, la matanza de personas, porque la sangre era muy sagrada para los judíos, y eso lo sabemos, bueno, ustedes lo saben que han leído Levítico, ahí saben, ¿no? Ahí dice sobre el derramamiento de la sangre y lo importante que es la sangre para Dios derramada. ¿Por qué? Porque son como como el sacrificio para cubrir los pecados, ¿no? Entonces, pues, imagínense cómo estaba la nación de Israel de ver tanta sangre derramada. Y a mí eso me pone me puso melancólica porque me llevó a la época de hace poco, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial con los judíos, en donde también hubo cadáveres por donde quiera y también derramamiento de sangre, ¿no? Y también es un hecho lamentable que es lo mismo que está pasando en este momento. Dice, el derramamiento de sangre animal en el altar al menos cubría los pecados de los adoradores, pero ¿con qué propósito fue el derramamiento de tanta sangre humana? Esa es una pregunta que aquí el estudio nos lo hace.
¿Con qué propósito fue el derramamiento de tanta sangre humana? Y yo también me lo preguntaría, si estamos hablando de que la sangre que se derramaba en el altar cuando los sacerdotes no entraban y tenían que derramar esa sangre no por el perdón de los pecados, sino por por encubrir los pecados del pueblo de Israel. ¿Cuánto sería el pecado de Israel en ese momento que hubo tanta derramamiento de sangre? O sea, ¿cuánto pecado podría haber habido en ese momento si estamos hablando de que los pecados se acumularon a Israel? Si la sangre está en proporción de nuestro pecado y se derramó tanta sangre? No me quiero imaginar cuánto mal estaba Israel, cuánto había pecado Israel. Dice en el versículo 11, oró sobre la base de la gran compasión del Señor, quizás recordando las palabras de Jehová a Moisés. Dice, Dios había sentido las cargas de los judíos cuando llamó a Moisés para que los sacara de Egipto. Y eso ya lo hemos leído. Por lo que seguramente tendría compasión de los prisioneros y de aquellos que están listos para morir. La cruz de Jesucristo es para nosotros hoy la única evidencia que necesitamos de que Dios nos ama. Romanos 5:8, si alguien lo tiene. Sí, gracias a Dios, pues ustedes saben que Jesucristo ha venido, ¿no?, a derramar su sangre. Él fue el que derramó hoy en día su sangre para el perdón, ni siquiera es para encubrir tus pecados, es para el perdón de los pecados. Ya no necesitas derramar sangre, ya no necesitas tú hacer sacrificios de irte orando de aquí hasta tu templo. Ya no es necesidad que vayamos hasta Israel con el dinero que tengamos para que nos sean contados nuestra salvación. Gracias a Dios ya no, porque ya Dios proveyó del Cordero perfecto, que fue Jesucristo nuestro Señor, el que derramó esa sangre para nuestro perdón de nuestros pecados. Ahora ya Él proveyó todo, de una vez y para siempre, dice su palabra. Ya Él lo vino a hacer todo. Solo nosotros tenemos que tomar esa salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese derramamiento de sangre de Jesús en la tierra es la evidencia de que Dios nos ama. Y Romanos 5:6 nos dice algo ahí, Romanos 5:6, si alguien lo tiene. Dice Romanos 5:6. Sí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así es, amén. Y vamos a ver el tercer rol de Asaf, que es el de adorador, ya por último, donde él promete alabar a Dios por siempre, y va de los versículos del 12 al 13. Y dice, y vuelve a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Dice, ¿cómo podría una persona ser testigo de lo que Babilonia hizo a los judíos y no clamar a Dios por su retribución? Dice, Dios había escogido a Babilonia para castigar a Judá por sus pecados, pero los babilonios se regocijaron con el privilegio y fueron demasiado lejos en su crueldad. Aquí, donde dice, ¿cómo podría una persona ser testigo de lo que hizo este pueblo bárbaro, este pueblo malo, y no clamar justicia? A mí me ha pasado, y yo no era de las que oraba al Señor no era de las que oraba por justicia o darle su merecido, Señor, pero llegó un tiempo, hermanas, y así lo confieso, en que yo me sentía con mi esposo hemos sentido algunos problemas y algunos detalles
que nosotros llegamos a pensar, bueno, Señor, ¿será que alguien está haciendo esto? Si es así, Señor, dale con todo. Y oramos así, y a veces, pero yo digo, ay, no, Señor, pero tú dices que la venganza es tuya. Bueno, pues en tus manos, Señor, sea lo que esté pasando. Pero aquí Asaf, o sea, yo no me lo pudiera imaginar, aunque he visto películas donde realmente no, es horrible, ¿no? Lo de ver cadáveres y las cosas malas que hacen personas inhumanas que no tienen a Dios en su corazón. Claro que sí clamaríamos por justicia. Claro que sí oraríamos, clamaríamos al Señor para que con brazo fuerte viniera y hiciera justicia también a estas naciones, esas naciones malas y perversas. Y eso fue lo que Asaf hace en el versículo 12 y 13, ¿no? Él era verdad que Dios había escogido a Babilonia para castigar a Judá por sus pecados, pero también Dios iba de contestar la oración de Asaf, donde le decía que también hiciera justicia y cayera la ira de estos, de Dios, perdón, sobre estos. Y lo hizo y lo cumplió. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Dios actuó después de que pasaron los 70 años, pues ustedes saben que Babilonia cae, ¿no? En manos de los medos y los persas, y ya no se vuelve a levantar, ¿ya? O sea, pasa esa cultura, cayó ese pueblo y ya no se volvió a levantar. O sea, sí oyó la oración, como decía Carlita, sí Dios escucha nuestra petición, no hay momento, pero sí lo hará porque Él lo ha prometido, que Él traerá la justicia. Entonces, sí se cumple la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel a través de la oración de Asaf, donde Él le dice que castigue a estas naciones. Y sí, ellos no lo veían en ese momento, pero después lo pudieron ver, lograr ver los que quedaron, ¿no? Vieron que realmente Dios acabó con esa nación, Dios acabó con Babilonia, y hasta la fecha ya no hemos salido de Babilonia, aunque espiritualmente sabemos, ¿verdad?, que Babilonia está, pero ese pueblo ya no se volvió a levantar. Nabucodonosor ya no se volvió a levantar, incluso Nabucodonosor terminó convirtiéndose en bestia, pero reconociendo al Dios Altísimo de Israel. Él lo hizo, ¿sí? Ahí lo dice al final de la palabra. Y dice aquí también, la carga de Asaf era que Babilonia había reprochado al Señor y no solo castigó a su pueblo y le pidió a Dios que les pagara en una medida similar. Bueno, eso ya lo vimos. Dice, Asaf conocía estas profecías, entonces simplemente estaba orando para que Dios cumpliera su voluntad en la tierra. El pueblo de Judá no era más que ovejas. Algo muy bonito ya para terminar. El último versículo donde nos dice aquí Asaf que son ovejas de su prado. Ya ven qué hermoso, ¿no? Que Asaf reconoce que sigue siendo Dios el pastor que guía a las ovejas. Y eso es muy hermoso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús es nuestro pastor. Entonces, ahora sí que Asaf termina como deberíamos de terminar todos después de derramar nuestro corazón al Señor, después de desgarrar nuestro corazón al Señor, deberíamos de salir de esa oración fortalecidas, poniendo nuestra confianza en Dios y reconociendo que realmente el Señor sigue siendo nuestro pastor, por más circunstancias que estemos pasando, por más problemas que estemos pasando. Es innegable que el Señor no deja de ser nuestro pastor, que Él nos está guiando, nos está dirigiendo, y que realmente, aunque por un momento nos ceguemos de que no veamos porque estamos, como dice Carlita, turbadas por los problemas, no lo vemos, pero sabemos que sí, porque nuestro corazón arde en deseo, arde en nuestro corazón lo que el Señor ya puso en nuestro corazón, que Él es nuestro pastor, que nosotros seguimos siendo ovejas de su prado. Pues esto es lo que les comparto del Salmo 79, y espero que les haya ayudado la palabra, que tú que estás allá del otro lado haya traído esperanza a tu corazón, que busques al Señor, que no es tarde. Quizá muchos ya les ha hablado el Señor,
pero no hemos querido doblar las rodillas. Quizá a ti ya te ha dicho de una y mil maneras que vengas al Señor, que Él es amplio en perdonar nuestros pecados, que Él es misericordioso, lento para airarse, pero es misericordioso para perdonar nuestros pecados. Él lo puede hacer y ya lo dio, Él ya proveyó ese cordero, y ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invitamos para que tú también reconozcas y conozcas al Señor Jesucristo, que es el único intermediario entre Dios y los hombres, el único que puede darte la salvación de tu alma y el único que puede restaurar tu alma dolida, restaurar tu alma quebrada. Él es el que trae la sanidad a la tierra, a tu heredad, tu corazón. Gracias, Luz. Gracias, mi querida Cari, qué hermoso mensaje hemos estado mirando a través de este tercer libro de los libros de Salmos. Recordemos que está dividido en libros. Hemos visto cómo el Señor nos ha estado hablando una y otra vez. Y yo quiero terminar leyéndoles Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y cuando nosotros leemos quién es Jesucristo, Él es el verbo hecho carne, el verbo, la palabra viva. Él nos habla en esos tiempos, ¿verdad? Mirábamos a través del estudio de hoy cómo hablaba el Señor por medio de los profetas. Les había dado todas estas advertencias. Lo vimos desde Levítico, Éxodo, desde que los saca de la esclavitud, les dio ordenanzas, decretos que debían de llevar a cabo. Obediencia, obediencia, les decía el Señor, porque si no van a venir sobre de ustedes todas estas cosas que a través del Salmo nosotros pudimos ver cómo Asaf reconocía que habían dejado al único y verdadero Dios, que habían desobedecido y había venido la ira del Señor sobre sus hijos. Y qué hermoso esto, me encantó, que decía: la ira de Dios recae sobre su pueblo para corrección y dar salvación, para encaminarnos nuevamente, porque Él nos escogió. Pero su ira, cuando cae sobre el impío, es para destrucción, aunque su misericordia es extendida para ser conocida de ellos. Así que a través de todo esto nosotros debemos de aprender como hijos de Dios a obedecerle. Y como nos hacía la invitación Cari, si no le has conocido, te invitamos a que lo conozcas. Dios en su longanimidad ha extendido su misericordia para que puedas venir, acercarte a Él y que la ira de Dios no sea sobre nosotros, ¿verdad? Porque Él es justo, Él es fiel, Él es verdadero. Así que damos gracias a Dios por este gran mensaje. Recordemos que el Señor nos habla una y otra vez, pues no pongamos oídos sordos. Ahora nos habla a través de su palabra, así que por eso te invitamos a que sigas los recursos de Convertida por su palabra y que nos sigas mirando a través de las redes sociales, y por qué no estar aquí con nosotras en vivo y a todo color, porque luego pues hay dudas y comentarios y nos hacemos nuestra sobremesa. Así que Dios les bendiga, muchas gracias por estar acá. Nos vemos el día de mañana con el Salmo, el precioso Salmo de 80. Lo vamos a mirar, todos los salmos que nos hablan de, de, de nuestro Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, chicas, muchas gracias.